Coordinadores electorales de las distintas fuerzas políticas de cara a las elecciones del 2027, esta simulación de no llamarles como lo que son, aspirantes a las 17 gubernaturas que se van a jugar, o al menos por parte del partido de Morena. Se van moviendo los tableros electorales, las competencias internas en los partidos políticos, sobre todo en el partido en el poder, Morena, mientras que la oposición pues se sigue viendo indecisa sobre sus alianzas para competir y sus candidatos. ¿En qué escenarios estamos parados en este momento hacia la próxima contienda electoral? Recibo con muchísimo gusto para debatirlo a los consultores electorales Giselle Pérez Blas, directora de Auguro Estrategia y Comunicación. Bienvenida, Giselle. Gusto, gracias. A Roberto Tra, director del Instituto de Artes y Oficios para la Comunicación Estratégica. Hola, bienvenido, Roberto. Buenas noches. Pues contestando a esta primera pregunta, se mueve, como decíamos, el tablero, el escenario es muy distinto de la última elección que vivimos, con otras leyes, con otros institutos arbitrando, completamente diferentes, y otras condiciones para los candidatos. Giselle, ¿cómo lo observas? A ver, lo primero es que es una elección por naturaleza muy complicada, no es una intermedia tradicional, ¿no? Estamos en eso claros. Segundo, es la mayor prueba del tránsito que va a tener Morena, de movimiento, donde puedes vender esperanza, ¿no? Donde hay una suma de voluntades al margen de la política, porque estaba liderado por un actor, iba a decir Mesías, sí, pero bueno, está bien, Cajén. Pero también muy golpeado la credibilidad del partido por todo el asunto de los señalamientos. Pero es justo ahí, o sea, ya eres una institución. Y en esa institución empieza el descrédito, las rupturas internas, los cotos de poder. Este avance, ¿no? Que es para que hagan campañas adelantadas como coordinadores, es digamos, como un loop de la ley, también te genera la ruptura entre los que fueron impuestos por la cúpula y los que van a tener que demostrar si hay territorio personal, individual y capacidad de ganar en los estados. Esa es la mayor prueba de este proceso preelectoral para ellos. Es decir, estos nombramientos sí te permiten, pero también te dan un coto real. Es la mayor prueba para Sheinbaum, si puede controlar las fuerzas internas, si puede controlar los golpeteos internos. Tienes a Pete y al Verde también en sus lógicas. O sea, va a ser una prueba de en algunas fuego. Entidades, ¿eh? Y además, el Verde, sobre todo, con la presión de Trump y de Estados Unidos. O sea, realmente se están enfrentando. Olvídate de la elección. La pre es brutal para ese esquema político. Así es. Roberto, ¿y cómo confiar en que vamos a tener una competencia totalmente democrática y respetuosa de la ley si todos están empezando por violar la ley en este momento? Pues mira, yo creo que ya estamos acostumbrados a que hay una especie de acuerdo metaconstitucional entre las fuerzas políticas, ¿no? En el que más o menos se respetan, hay un estire y afloje. Sí me preocupa un poco la debilitación. De las instituciones. Utilizo el verbo debilitación, es un verbo muy raro. Debilitamiento. El debilitamiento, la debilitación, el debilitamiento de la autoridad electoral frente al capricho de un partido político. Existe, siempre lo ha existido, desde tiempos del PRI, no más que hoy es un poquito más intenso, digamos, ¿no? Sí. Hay que ponerlo ahí. ¿Cuál es la resistencia? La resistencia social. Siempre la resistencia ha sido social. Donde ganamos o perdemos los ciudadanos es cuando tenemos la mayoría en el voto, ¿no? Sí. Pasó, si lo ves desde el otro lado de la historia, pues López Obrador ganó con un triunfo tan contundente que no hubo manera de robárselo, ¿no? Ni aunque hubieran querido, pues lo mismo. Operar. ¿Cómo robar? Pero será la misma sociedad y no va a ser nacional. Me parece que el gran error que estamos cometiendo o que están cometiendo en las 4 principales fuerzas de oposición y en el gobierno es mirar esto como si fuera un tema nacional. Son 32 candidaturas, 32 realidades distintas. Es una elección completamente diferente de la que se va a vivir en Tijuana, por ejemplo, sí, claro, de la que se va a vivir en Tuxtla Gutiérrez.
de la que se va a vivir en Chihuahua a la que se va a vivir en Yucatán o en Michoacán. En Campeche. Porque son condiciones locales. Y me parece que el error que está cometiendo particularmente la oposición, pero también Morena, es esta visión centrista, ¿no? Todo chilango, todo chilango. Oigan, váyanse al territorio y vean lo que está pasando, Totalmente. porque ahí es donde va a ser la cuestión. Y ahí, lo que decía Giselle, que complemento, van a pesar más los candidatos y las candidatas que los partidos. Hoy, los partidos le restan a los candidatos y a los candidatas. Entonces, como estrategia, por ejemplo, ustedes, ¿es lo que le dirían a sus candidatos o a aquellos que vayan a manejar? Ustedes a eso se dedican. Decirle, vamos a apostar a quién eres tú, cuáles son tus antecedentes, contra los antecedentes de estos que pertenecen a X partido político que está señalado por tener nexos con el crimen organizado. ¿La estrategia iría por ahí, Giselle? A ver, lo primero es regionalizar, como decía Rafa. No puedes tratar de articular en esta polarización de derechas, izquierdas, conservadores. Ese es un gran error, incluso para toda Latinoamérica. Eso es lo que falló en Colombia. Se polarizó tanto que el grueso de la población se fue por el miedo. O sea, ¿qué te daba más miedo? ¿Cuál de los escenarios te daba más miedo? Y entonces votaste por un externo. O sea, ¿tú crees que el golpe de timón que dio Colombia en este momento fue por miedo? Claro. Miedo y enojo, miedo a pero los sí. extremos y enojo, pero además por un candidato que es sumamente polémico, pero que logró articular este camino del medio. Entonces, no se puede englobar en grandes. El primer fracaso de Morena electoral, es que en este momento Morena empieza una sucesión adelantada por 17 gobernaturas. Al margen de la presidencia. Esa es la primera. Y no se hicieron sin rupturas. Se hicieron con un desgaste ideológico tremendo, porque los valores morenistas no fueron sostenidos ni están siendo sostenidos por sus actores políticos. ¿Qué tendría que estar haciendo la oposición? Preparar los coches y sus estructuras, digamos, los coches en los que van a correr, para sumar actores externos que sí te articulen las esperanzas de la población, porque un grave error es pensar que los votantes votan por ideología. No es dogmático, no es pragmático, es de tu vida cotidiana. ¿Qué te da miedo? ¿Qué te angustia? ¿Qué te fallaron? No es que te cambies a la derecha porque ya quieres orden en lugar de equilibrio social, ¿no? Los reclamos son los mismos. Lo que te están castigando es la ejecución. Por eso tienes que evaluar qué ejecución está más desgastada. Fíjate qué interesante lo que tú dices, porque en realidad con lo que compite Morena contra la oposición, o bueno, la que existe, es precisamente con una ideología basada en los programas sociales. Y ahí convences a todo el mundo. Pues no, convencen a un... A ver, porque así lo han hecho, ¿eh? Probaron a hacerlo así. Sí, para las elecciones anteriores, pero el electorado madura, cambia, es como una relación sentimental. Cada ¿Tú iteración... crees que el electorado ha madurado en estos últimos 2 años? Por supuesto, lo vimos en Coahuila. En Coahuila... Pero Coahuila es un bastión priista tradicional. Pero es el mismo argumento. En Coahuila tienes 900,000 beneficiarios de programas sociales federales. Morena sacó 300,000 votos. No me digas que hace 2 años Morena sacó 800,000 votos. Estas 500,000 personas que se quedaron en su casa, en Coahuila, que son beneficiarios sociales, que votaron por Morena hace 3 años, hace 2 años, ni siquiera 3 años, por Claudia, algo les pasó en su relación con Morena, que ya no quisieron ir a votar. Entonces, ¿tú sí crees? Claro. O sea, ¿tú sí crees en que eso no sea, como lo dijo aquí Luis Carlos Ugalde, un espejismo, este triunfo Yo no en creo Coahuila? que es un espejismo. Porque, pues, Coahuila no creo que es un espejismo. Tienes un dato contundente. Porque dice, es que el mito es, pero Morena va a movilizar a todos sus beneficiarios. Sí. Morena tiene 900,000 beneficiarios en Coahuila. Salieron 300,000 a votar. No es verdad, es clasista decir es que los pobres votan porque les dan. No es cierto, no está pasando, ya no pasó. De hecho, nunca ha pasado. Nunca, ni con el PRI. Ni con el PRI. Si eso fuera cierto, el PRI seguiría gobernando. Sí, cierto, claro. Empezó con los primeros programas sociales. Eso es súper importante, porque si es un mito esto de que les di una torta y un gansito y fueron a votar. No es cierto.
Los programas sociales, además, la gente que está en estos programas sociales también estuvo en otros programas sociales. Domina el sistema mejor que los propios políticos, porque el político es coyuntural, llega a partir de una posición, de una cúpula, de un partido. Pero la gente sigue en sus colonias. Los liderazgos de colonias tú puedes llegar, lo mismo a Limón en Zihuatanejo que a Santiago Papasquiaro, y los líderes no han cambiado en 30 años. Saben cómo moverse a través de los programas sociales. Sí hay programas sociales que son más codependientes o te hacen más codependiente que otros. Pero al final, cuando te decía lo de la ejecución, es que hasta en los programas sociales hay un error de ejecución. No hay filtros de quienes están dando de alta, no hay filtros de que las entregas estén siendo como deberían de ser. O sea, una maquinaria electoral tiene que ser supervisada en cada una de sus etapas. Y así como han fallado en algunos elementos de gobierno, o por no decir en todos, también están fallando en sus operaciones electorales. Ejemplo, y volvamos a Coahuila, porque los dos hemos trabajado ahí. No son bastiones... Hace muchos años. No son bastiones que se mantienen por un logo. Son estructuras disciplinadas que hacen trabajo de gestión en tierra, de un gobernador a otro y van pasando, ¿no? Y a eso le sumas la agresión de... no todas las audiencias tienen el mismo carácter. Fíjate qué agresivos son para imponer, digamos, esta militancia hacia Morena. Una cosa es gobierno, y la gente sí te diferencia gobierno, y la otra es Morena. Es que yo te escucho y pienso, por ejemplo, en Guerrero. Bueno. Que Guerrero tiene todas esas condiciones y encontradas también. Sí, no más que en Coahuila hay un buen gobernador, hay un buen partido, hay un buen grupo de personas que absorben ese voto, y en Guerrero, pues entre todos no haces uno. Entonces, ¿a quién volteas a ver como población? Pues a si los te que vas a las encuestas, si te vas a las encuestas, en la realidad ahorita voltean a ver a Salvador Macedonio. Pero como figura, independientemente de cómo partido. Porque es lo único que tienen. No, pero porque a ver. la oposición abandonó una serie de posiciones como Guerrero. Voy a defender a los guerrerenses. Por favor, defiende a los guerrerenses. Primero, Costa Chica no es lo mismo que Acapulco, y Acapulco no es lo mismo que Chilpancingo. Sí, totalmente. Ellos son diferenciadores de voto y lo han hecho muchas veces. Y si no, tenías un gobernador del PRI y otros del PRD. Sí es más difícil, es mucho más difícil que, digamos, el cambio empiece del sureste, que es mucho más codependiente de los programas, hacia el norte y viceversa, ¿verdad? O sea, el norte tiende a romper procesos electorales porque además tienen una clase empresarial mucho más fuerte que le hace contrapeso a la clase política. Eso es clarísimo. Por eso ves que la ruptura se hace en el norte. Pero Guerrero, por ejemplo, después de Otis, tiene una herida de abandono tremenda que está cobrando porque ellos salieron a rescatarse ellos mismos. Por eso ves, las evaluaciones a los gobernadores de Morena son bajísimas. Peña Nieto, en su peor momento, sus gobernadores tuvieron, ¿cuánto de reprobación? 45. Sí, ahorita tenemos gente de 33, ¿no? De evaluación. Sí, totalmente. Bueno, Peña Nieto llegó a tener el récord muy bajo, pero los gobernadores nunca bajaron de 40, 35. El cambio como tal es progresivo. Y se empieza primero en las alcaldías y después llegan a las gobernaturas. No existe en este momento movimiento electoral ni gubernamental que sea irrevocable y que no se pueda. No existe en ninguna parte del mundo. Concluimos contigo. Yo quisiera agregar efectivamente 3 mundos, el centro, el norte, el sur, sureste. En el sur-sureste me parece que el vacío que ha dejado la oposición es terrible. Donde van a pasar cosas interesantes será en el norte, ¿no? Veamos la diferencia. Claro. Lo puedes ver en Veracruz, cómo le va al PRIAN y al MC en el centro norte y cómo le va a Morena en el sur. Veracruz en la última elección es ese ejemplo de país. Vas a tener un norte mucho más opositor, dependiendo de las y los candidatos, porque todos los partidos restan. Morena resta en el norte, el PAN resta en el norte, el PRI resta en el norte, quizá con la excepción del PAN en Aguascalientes y Guanajuato y Querétaro, y el PRI pero el margen es muy delgado. Monterrey y Coahuila, ¿no? Por eso, son excepcionales, pero los partidos restan, los candidatos van a ser los grandes protagonistas del 2027. Y en sureste también hacia adentro de Morena, porque si bien no ha cambiado la inercia hacia Morena en el sureste, la pugna por las candidaturas es todavía más encontronada. Claro.
Pues claramente ustedes van a tener que regresar a continuar con este debate porque se nos quedaron varios temas. Ya era hora que tuviéramos opiniones contradictorias, siempre coincidimos. Sí, muchísimas gracias a los dos por haber estado esta noche.